Yo con Maika Balcarce, no sé. Sí. ¿Estarían segundos? ¿Podés esperar un poquito o querés exponer Sí, ahora? la espero a ella yo. Ok, bueno, buenísimo. Hola, profe, perdón, no podía hablar porque estaba silenciada. Bueno. ¿Cómo le va, profe? Estoy acá, ¿vio? Buen día. Buen día, profe. Estamos acá con un montón de gente. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya me pongo acá un costadito Bueno, y ya estoy para ustedes, listo. le agradecemos a Maika que Ahí tenía estoy. actividad y con Mónica le insistimos para que participe. Vanina, te acabo de mandar un mensajito porque no te había visto, así que te ponía, ya arrancamos, Vanina. Bueno, Ana también ya la vi, así que listo, perfecto. Nosotros estamos también los de secundaria. ¿Estamos todos o esperan a alguien? Inicial está completo. Sí, secundaria también. Está completo también. Estamos. Bueno, gracias por estar a esta hora, a este día, en esta época del año, en este momento de la vida de todos saliendo de una pandemia, pero nos parecía importante hacer esta actividad de compartir las experiencias formativas, ¿sí? Lo que hemos trabajado en parte de estos 2 años tan difíciles. Así que hemos seleccionado un conjunto de experiencias y les cuento un poquito la dinámica. Que nos acompañan aquí son todos formadores del equipo técnico regional de la región 2. Está la directora del CIE de Lanús y, yo que soy el director del CIE de Avellaneda, pero también, además de los formadores, Andrea Kazaki como formadora, Viviana Bonefón, Alicia Lausirica, María Laura Loviza, ambas de inglés, y Mónica Aguirre, también de cultura digital. Sí, está también Cristina Crespo, que es generalista, que también va a colaborar hoy en este encuentro. La dinámica va a ser que cada formador presente mínimamente a los expositores, expositoras, ellos nos cuenten la experiencia, hacemos primero una vuelta de 3, hacemos comentarios, después hacemos las otras 2 experiencias que quedan. ¿Sí? ¿Parece? Perfecto. Okay. Bueno, entonces, Andrea, te va a tocar a vos. Bueno, inicio yo. Buen día a todas y a todas. La verdad que es un placer estar compartiendo porque trabajamos mucho y ustedes como docentes trabajan mucho. Así que este espacio me parece que es muy, muy satisfactorio, lindo compartir y escuchar a otros, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura que nos arrasó, que fue la pandemia. Bueno, a mí me toca arrancar por inicial. Voy a empezar a mostrarles una presentación y después las protagonistas van a ser ellas, las chicas. Ok. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, perfecto. Bien. Hoy me acompañan Vanessa Quintela, que es la directora del Jardín de Infantes Madre de Mercedes, Anabela Enríquez, que es docente de esa misma institución y también es docente del Jardín 945 René Favaloro, y Elizabeth Domínguez, que es docente del Jardín 934. Las chicas van a hablar sobre las experiencias que fueron transitando en el taller El desafío de enseñar hoy, oportunidad para aprender colectivamente en cultura digital. Ellas son las chicas, ahí está Vanessa y Anabela, que trabajan juntas. Cuando les pedí que pensaran en una palabra que identificara el taller, Vanessa pensó en progresar, Elizabeth en descubrir y Anabela en reinventarse. Fueron esas 3 palabras que ellas tomaron del taller. Bueno, les doy la palabra a ellas, ¿sí? Acá hice una pequeña captura de pantalla porque nosotros trabajamos sobre la planificación, ¿no? Y cómo esa planificación se fue modificando, se fue moviendo a través de todo lo que fuimos viendo en el taller. Todo lo que está en rojo fueron algunas modificaciones que ellas pensaron que podrían
cambiar en sus planificaciones, cómo insertar preguntas para pensar, diferentes tipos de intervenciones, cómo incluir la tecnología. Así que, bueno, ahora yo les dejo la palabra a ellas. No sé quién de las chicas va a empezar. Arranco yo, André. Buen día para todos. Un gusto y un placer estar acá compartiendo con ustedes esta mañana de sábado. Bueno, les cuento que yo hace 5 años empecé a trabajar en el Estado y cuando llego al 945 me di cuenta que estaba desactualizada, que mis compañeras manejaban todo esto que tiene que ver con los TIC y con la Internet mucho mejor que yo no sabía absolutamente nada, y que a partir de esa llegada a ese jardín es donde yo me contagio a empezar a capacitarme. Estaba hace muchos años en la escuela privada y cuando llego ahí me daba cuenta que estaba desactualizada de muchas cosas. Había hecho capacitaciones en el CIE y también de cursos pagos, y la realidad que lo que me había pasado con el CIE es que yo en el CIE había aprendido algo que con los otros cursos no me había pasado. Esto de tener los encuentros y ir una vez por semana hacía que uno esté en contacto con otros colegas y con el formador. Con esta llegada de la pandemia nos tuvimos que actualizar todos los docentes, porque todo lo que tiene que ver con Internet, con TIC y con todos los recursos que teníamos que poner en la práctica, era de la única manera capacitándose, y también esto de preguntarle a un docente que sabía usar, cómo podía hacerlo, que te enseñe a usar recursos que uno no sabía. Y cuando vimos esto de taller, nos pareció interesante porque lo que nos pasaba en las capacitaciones que hacemos a distancia es que a veces no vemos a ese formador y no tenemos esto de poder compartirlo, de poder preguntarle, de poder sacarnos las dudas. Y cuando vimos esto de taller, de poderse encontrar de vuelta una vez por semana, una cantidad de tiempo, poder hacer una lectura en casa, poder compartir, nos pareció interesante y fuimos varias las que nos anotamos de la misma institución. Y lo que tuvo este taller de bueno es que estos recursos, que a veces pasa que cuando hacemos capacitaciones solo queda en la bibliografía, y lo que necesitamos los docentes es poder bajarlo a la práctica, poderlo bajar a la sala y utilizarlo con nuestros alumnos, es que nos daba recursos para poder usar y explicarlos los recursos. Es por eso que lo hicimos y nos pareció recontra interesante. Y Andrea, como le dije la última clase que tuvimos, fue muy cálida y fue muy paciente para cada una de nosotras. Gracias por escucharme. Le paso la palabra a Eli para que siga contando la experiencia. Gracias, Ana. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me toca contarle cómo plasmamos todo lo aprendido en los cursos en la sala. Si bien es difícil, nosotras consideramos que los chicos están la mayor parte del tiempo frente a las tablets, los teléfonos. Entonces era muy importante llamar la atención desde otro lado. No es lo mismo hablar la seño que cuente la seño o ver un video de cómo se hace. Nos parece que les llama mucho más la atención desde el lado de la tecnología que si la seño está hablando 5 minutos. Y bueno, y ahí empezamos. ¿Cómo darle una vuelta de rosca? Con Maika el año pasado trabajamos en el proyecto de articulación. ¡Hola, Eli! Un gusto volver a verte. Era todo nuevo, era cómo llevar a cabo las clases, y más en el nivel inicial, que les cuesta tanto prestar atención y respetar los turnos, se hacía muy complejo. Pero bueno, con la ayuda de la tecnología y de aplicaciones sencillas de manejar por ellos. Y la mayor parte del trabajo es nuestro también, ¿no? En el nivel con la tecnología. Porque por ahí ellos dibujan y nosotros lo plasmamos en un video y lo tenemos que editar. Pero resulta muy valioso, porque ellos después ven y se pueden disparar un montón de actividades
a través de ese trabajo. Y creo que ahora le toca a Vane contarles un poquito. Gracias, Elizabeth. Buenos días, un gusto compartir este intercambio con ustedes. Soy Vanessa, directora del Jardín Madre Mercedes. Como dijo Anabela, comparto con ella hace 3 años que estoy en el jardín y es verdad esto que ella cuenta. Ella es la que promueve y que nos trae las novedades, los cursos. ¿Y qué nos pasó cuando Anabela nos trajo este curso, el nombre taller? El nombre taller nos llamó mucho la atención y no solo con Anabela, con otras compañeras del mismo jardín participamos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué me pasó a mí como directora? En un momento... Buen día a todos. Buen día, Mabel. En un momento donde estamos pasando esta situación tan inesperada, nos sentimos que es necesario tener estos encuentros y sobre todo con la compañía de Andrea, que como Ana, como dice Elizabeth, fue muy cálido el taller. Luego de pasar toda una jornada, el que está en jornada simple o el que está en 2 cargos, y encontrarnos por la tarde, y eran las 8 de la noche, 8:30, 9, y no nos importaba el horario. El taller sinceramente era muy llevadero y nos sentimos a través de Andrea muy escuchadas en estas situaciones que teníamos. Lo que a mí me dejó este taller es que tenemos todo el tiempo que repensar nuestras prácticas, las prácticas que llevamos a esos niños, las enseñanzas, de qué manera, cómo, tenemos que reflexionar. ¿Y qué me quedó a mí con la edad que tengo? Que el año pasado, sobre todo, que fue todo y puramente virtualidad, uno es medio reacio a la tecnología, a los cambios. Y a través del taller con Andrea nos ofreció herramientas, recursos simples, ¿sí? que eran fáciles de manejar, en mi caso, para mí, con la edad que tengo, que quizás me cuesta acercarme a la tecnología, lo pude hacer de manera simple. Así que bueno, gracias. Gracias, Andrea, por cada encuentro y por la calidez, y como dijimos con Anabela, ya sabe que nos tiene que avisar al jardín, y seguramente nos reencontraremos muchos de los que estamos acá. Gracias. Y ahí bravo inicial, tenemos a nuestra inspectora, Cristina Crespo, está escribiendo en el chat. Ella es nuestra inspectora del Jardín Madre Mercedes. Gracias también, Cristina. Hicimos muchos cursos con Cristina. Muy bien, bueno, muchas gracias. No sé, Andrea, si querés cerrar, si no pasamos. ¿Quieres aportar algo más? Andrea, ¿qué estás mostrando algo? Bueno, Andrea. Sí, Gabriel, tenemos una nube de palabras que armamos con las chicas y Andrea no la estoy viendo yo. Era esta nube que estaba mostrando, Gabriel, es lo que me había dejado el curso. A ver si puedo mostrarlo. Ahí está, Andrea, ahí estás. Debe ser la conexión, chicas, disculpen. ¿Ahí se ve? Sí, ahí empezó, sí. Ah, bien. Bueno, las chicas cerraron con esto, ¿no? Con estas 9 palabras que es lo que les dejó la experiencia en el taller. Tener la palabra, intercambio con los docentes, innovar, enriquecerse, conocer otras realidades, ser escuchado, avanzar, trabajo con el otro, traspasar la pantalla. La verdad que para mí, voy a dejar de compartir, ahí está, y vuelvo. Yo les agradezco mucho a ellas y a ellas en nombre de todas, ¿no? Las que se inscribieron en el curso, que fueron más o menos 25 docentes de inicial. Y como dijo Vane, la verdad que si vienen a las 6 de la tarde, que yo decía, pobre, llovía, había paro de trenes, y estaban todas firmes ahí a las 6 de la tarde,
y nos pasábamos de las 8 porque seguíamos intercambiando y reflexionando. Así que me parece que son muy enriquecedores estos espacios. Y como dijo Vane, ver otras realidades, ¿no? Porque acá hay, Vane, por ejemplo, trabaja en una escuela privada, las otras chicas trabajan en escuelas estatales, entonces nutrirse de diferentes experiencias y esto del conocerse, porque Eli, Anabela y Vanessa ahora como que se hicieron colegas juntas y trabajan muy bien juntas, entonces creo que de eso se trata y eso es lo que uno se lleva de este taller. Así que bueno, cierro agradeciéndoles, chicas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Un aplauso. Pasamos entonces a María Laura Loviza, que es formadora de inglés, una de las formadoras de inglés de la región. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, María Laura? A mí me gustaría compartir... ¿Cómo? Los dos. Gracias por venir los dos Gracias a Daniel, que está acá también. Yo soy el único de inglés. Estamos Alicia acá, con Alicia, con Daniel y conmigo. Somos los representantes del área disciplinar inglés. Bueno, para compartir un poco lo que pasó en este English Workshop, en este taller de inglés, el desafío de enseñar hoy, oportunidad para aprender colectivamente. Bueno, como decía, mi nombre es María Laura Loviza, soy la formadora de la región 2 y hoy me acompaña Daniel Rossi, que es uno de los docentes que participó del taller de septiembre, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Julio, agosto, septiembre? Mi memoria es difusa. Sé que hice el workshop, pero no me acuerdo cuándo fue. Bueno, este año fue. Este año fue seguro, exactamente. Bueno, para compartirles brevemente también, antes de que Daniel pueda compartirnos su experiencia, la plataforma que utilizamos para llevar a cabo el taller fue Zoom. Nos encontramos virtualmente por Zoom. Y bueno, un poco para maximizar el espíritu del formato taller, ¿no? Y como vienen compartiendo las chicas de inicial también, ¿no? Priorizando el intercambio, acompañamiento, articulación de propuestas, nos sirvió mucho dividirnos en grupos, lo que se llama breakout rooms, y la verdad es que creo que le pudimos sacar el jugo a eso porque nos dividimos en la mayoría de los encuentros en salas de 2 o 3 docentes para poder justamente, para que ellos puedan justamente intercambiar propuestas, traer sus propuestas o mismos las que yo les compartí a ellos y puedan reflexionar sobre esas propuestas para luego poder adaptarlas a cada contexto, para que luego puedan llevarlas a cabo en sus propias prácticas, ¿no? Bueno, algunas de las cuestiones, ¿no? En función de las necesidades que cada propuesta didáctica que trajo cada docente del taller o de las que yo misma les presenté, fueron surgiendo diferentes ideas, ¿no? Diferentes temáticas. Se habló de discursos, de diferentes géneros discursivos. Se trabajó, de nuevo, con propuestas didácticas que, de nuevo, de acuerdo a cada necesidad, a cada contexto en particular, y como decía recién Andrea, cada docente trae su propio contexto, ¿no? Trae diferentes experiencias, y bueno, es allí donde se nutre más que nada este intercambio, y sobre todo estas salas pequeñas en las que cada uno, en principio, pudieron compartir de manera pequeña, en grupos pequeños, sus experiencias, sus miradas respecto a cada propuesta, y luego en la sesión principal compartir lo que habían charlado. Bueno, y ahora algunas de las preguntas disparadoras para que pueda Daniel compartirnos su experiencia, el impacto que tuvo el taller en su práctica diaria, bueno, y volviendo a los grupos de Zoom, ¿no? Cómo le resultó analizar esas propuestas y si también usaría estos breakout rooms en sus clases, porque hasta el momento, ahora nos contará, no había utilizado esa dinámica, no había sido parte de esa dinámica, así que, bueno, Daniel, te escuchamos a vos ahora. Respecto de qué jugo, qué enriquecedor fue el taller para mi práctica, el problema que yo tuve con mi práctica docente es que mis estudiantes nunca volvieron al aula.
yo tengo un 5º año este año y mis estudiantes tienen más de 18 años y me pasa mucho de que trabajan, no tienen tiempo, entonces hubo muchos días, varias semanas, en los cuales no presentaron al aula, no solo conmigo, sino con ningún otro docente del nivel. Yo intenté medios virtuales, asincrónicos en un principio usando Google Classroom y luego sincrónicos con ayuda de mi preceptora usando Zoom, pero no hubo caso, no se conectaron en ningún momento porque no probé con todos los time frames que se me ocurrieron a la mañana, a la tarde, en horario de escuela, a la noche. No hubo caso, directamente no se conectaron. Y es recién ahora, disculpen, es recién ahora, sobre el final del año, en el que están pudiendo volver al aula y ahora tengo que utilizar las herramientas todas que tengo, no solamente clases presenciales, sino también online, asincrónicas, para darles todo el material que en 5 días tengo que darles todo lo que no vieron durante todo el año. Respecto de... Permiso, los grupos de Zoom. Sí, una cosa que noté de los grupos de Zoom fue muy interesante. Sí, en un contexto más normal, no de pandemia, de estos chicos que no quieren entrar al aula, por ahí un poco más chicos, sirve como cuando dividimos los alumnos en grupos, pero es incluso más privado que eso, porque los chicos pueden hablar entre ellos y sin el docente que los esté observando y escuchando todo el tiempo, que en el aula cuando dividimos en grupos eso pasa, que uno puede aún escuchar lo que el chico está diciendo, está hablando mal del docente o está hablando en español. Nosotros clases de inglés tendríamos que forzarlos a hablar en inglés. Eso no pasa en el breakout room de Zoom porque el docente no tiene intervención directa, a menos que se sume al breakout, pero se nota, se ve cuando el docente entra al aula. Nos pasó cuando estábamos en los breakouts que hablábamos en español y María Laura Loviza nunca se enteró porque no estaba presenciándonos a nosotros. Por esta razón, yo sí utilizaría los breakout rooms en mis clases virtuales. No tuve la oportunidad todavía de utilizarlos porque mis alumnos volvieron al aula y estoy bajo orden de dirección, estoy dando clases presenciales. Y como trabajan y tienen hijos y qué sé yo, no los quiero perseguir mucho con la práctica, pero el año que viene, probablemente cuando esto se normalice, si es que volvemos a una normalidad similar a la que teníamos pre-pandemia, porque esa normalidad murió, voy a tratar de utilizar herramientas virtuales, incluida Zoom y los breakout rooms y Google Drive y un montón de cosas que yo ya conocía como personalmente, pero no las utilizo en la docencia porque no tengo una respuesta, simplemente me encuentro más cómodo en el aula, dando clases presenciales. La experiencia que tuve con los chicos el año pasado, 2020, virtual no fue buena tampoco porque tampoco mostraban interés y no bajaban mis lecciones y yada. Así que eso, voy a utilizar esas herramientas si me gustan, son interesantes y tienen aplicación didáctica, pero también depende mucho del interés del chico, del alumno, de la voluntad que ponga para entrar al Zoom, escuchar lo que dice el docente, escuchar a sus compañeros y demás. Como herramienta didáctica tiene esa limitación. Entre docentes es recontra útil, igual que Google Docs y Google Drive, entre adultos. Con adolescentes es más difícil de implementar, me parece a mí. And that's it. Bien, gracias Daniel. Bueno, lo bueno es que lo pudimos llevar a la práctica en el taller, muchas de esas herramientas, y como bien decís, las pudimos utilizar y probablemente es cuestión de práctica, cuestión de ver qué bajada podemos hacer al aula, ¿no? Para empezar a implementarlas. Pero bueno, muchas gracias Daniel por No, por favor.
por compartir tu experiencia. Y bueno, la verdad es que los talleres hasta el momento vienen siendo un espacio de encuentro y de intercambio que me parece que es súper enriquecedor para todos los y las docentes. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Laura. Gracias, buenísimo. Seguimos con Mónica. Bueno, en primer lugar no quiero dejar de compartir y la verdad felicitar sobre todo a los grupos que nos antecedieron porque realmente fueron muy buenas las experiencias. Hagan eso después va. Perdón, pero... Ahora ya vamos a compartir nosotros también. Por eso, bueno, mis felicitaciones, realmente experiencias muy buenas y bueno, que esto, como se comentó recién, que esto continúe, ¿no? Así que bárbaro, muy bueno. Bueno, pido permiso para compartir, un segundito. Sí. Bueno, a ver si se ve. Sí, genial, se ve bien, profe. Perfecto. Bueno, el taller que nosotros tuvimos se llamó justamente igual que el de Andrea, el desafío de enseñar hoy, oportunidad para aprender colectivamente, relacionado con cultura digital. Se desarrolló en el mes de junio-julio, en un contexto muy particular, ¿no? de bimodalidad, en la cual habían burbujas, en la cual habían encuentros sincrónicos a través de diferentes medios, y bueno, esa complejidad un poco fue trabajada en el taller, en la cual, en primer lugar, siempre se puso el foco en, como comentó Andrea también, en la planificación de la enseñanza, ¿no? En la planificación didáctica que fueron compartiendo en cada uno de los encuentros los docentes. En esa planificación estuvimos analizando diferentes dimensiones, los contenidos, las formas de agrupamientos, las actividades que nosotros, o que ellos, mejor dicho, propusieron en esas planificaciones, asimismo los recursos que utilizaban, las actividades, los medios por los que se conectaban, y en cada uno de los encuentros volvieron a esa planificación para interrogarla, para ver de qué manera poder optimizarla, ¿no es cierto? Y fueron haciendo así ajustes a lo largo de los 5 encuentros, y para ello tuvimos también una bitácora, que es una especie de cuaderno de navegación individual, en la cual fueron dejando pequeñas reflexiones de qué era lo que modificaban o qué era lo que habían pensado con respecto a su planificación de enseñanza. Voy a compartir simplemente para mostrar, por ejemplo, aquí está la de Valeria, que es una de las expositoras, Valeria y tanto Maika, docentes de la EP 14, Domingo Faustino Sarmiento de Avellaneda. Ambas trabajaron en estos proyectos y bueno, la bitácora de ellas, esta es la de Valeria, en la cual cada uno de los encuentros fue volcando lo que fuimos reflexionando. Muestro rápidamente, y la reflexión final, y la de Maika, ahora voy a compartir, también permitió justamente volver a esa planificación, interrogarla, compartirla, poner en común cosas que íbamos observando, ¿no? Los tipos de agrupamientos y qué tipo de actividades y qué tipo de recursos habíamos utilizado. Así que bueno, desde ya agradezco todo lo que pusieron en sí para justamente tratar de optimizar esa enseñanza que veían tan comprometida. Entonces, voy a volver entonces a la presentación. Y bueno, ahora sí las dejo entonces a las chicas para que ellas nos compartan las experiencias que fueron
logrando a través de este taller. Gracias, profe. Hola a todos. Perdón que entré primero, te segundé. No, perdón, más que nada por si me llegan a llamar que estoy en un trámite que no pude dejar de lado. Bueno, muchas gracias. Primero a la profe, que es una genia total. Gracias porque las clases fueron increíbles. Nos pasaba lo que les pasaba a las chicas de inicial, ¿no? De que se iba el tiempo a veces y uno estaba re cansado o tenía que cocinar o hacer cosas con los hijos, pero igual era terrible. Nos enganchábamos, seguíamos hablando y debatiendo y si pasara esto y si pasara lo otro. Y bueno, nada, la verdad que fue muy llevadero y se hizo muy rápido y muy productivo porque yo creo que el desafío que tenemos hoy en día, todos los docentes, como hablaba el profe de secundaria, ¿no? Es encontrar que el chico quiera estar en la clase, quiera venir, quiera participar, ¿no? Tenemos que generar una atracción triple actualmente para que el chico o la chica quiera estar, quiera participar, quiera ser parte del grupo, que hoy en día cuesta un montón, porque te dicen, ay, estoy resfriado, no voy, no me puedo conectar porque no tengo internet, y bueno, las excusas son válidas, pero son también muchísimas, y yo creo que encontrándole una vuelta de rosca a la planificación o a la presencialidad o a la semipresencialidad, como sucedió mientras estábamos en el taller, se logran otros resultados. Aunque sea con primaria nos pasó que son un poquito más chiquitos, que en secundaria estamos hablando de nenes de 11 años, sexto grado, pero al avisarles que íbamos a trabajar con la computadora, que íbamos a tipear, que íbamos a jugar en línea, ¿no? Que íbamos a poder escuchar un audicuento, desde la aplicación siempre 365 para no gastar gastos, no gastar datos, o desde la ABC también para poder ingresar y no gastar datos, y que no haya otra excusa. Los nenes se engancharon y pudieron participar, y aparte querían participar, y creo que sería eso, ¿no? Sería encontrar el cómo hacer para que estos niños quieran estar y quieran participar y quieran ser parte y quieran demostrar lo que aprendieron, ya sea dando una lección o sea jugando, porque con la profe vimos un montón de herramientas que jugando, perdón a los profes de inglés porque no sé cómo se pronuncia, pero con Live Work o un montón de links, de juegos, jugamos un montón y pudimos intensificar lo que estábamos aprendiendo, ya sea adjetivos, ya sea cómo hacer una narración, cómo escuchar un cuento, cómo narrar el cuento. Entonces creo que va por ahí, ¿no? Va por ese lado, de tratar de encontrar todo el tiempo herramientas nuevas, innovadoras, para poder llegar a tocar este puntito del interés del niño para que pueda participar en las clases y llevar... Claro, no llegué a leer todo. Una pequeña acotación, simplemente. Maika es docente de sexto año de primaria y Valeria es bibliotecaria de la misma institución. Y entonces el proyecto que van a comentar es relacionado con eso, simplemente para poner en contexto de qué año estaba Maika. Claro, es verdad, no puse en contexto, sí, ahí va, vale. Ahí está. Bueno, voy a proceder a explicar el proyecto, si te parece, Maika. Bien. Lo interesante del proyecto que fue pensado con los alumnos de sexto grado, con Maika como docente y mi intervención como bibliotecaria. El libro que utilizamos fue Transilvania Express, del autor Pablo de Santis. La descripción de Drácula que él tiene. Primero lo que hicimos fue hablar sobre Drácula, mostrar la tapa, el muestreo de tapa, y con el proyector pasar un video corto de YouTube sobre Drácula. Luego, los chicos estaban entusiasmados porque vieron muchas películas de Drácula, ven cómics, hay varias cosas como tenían conocimientos previos para trabajar este tema. En el encuentro número 2, lo que hicimos fue, teníamos dos formatos de libro, lo teníamos en formato papel y también, como tenemos las netbooks en la escuela, lo bajamos PDF y cada uno tenía su manera de leerlo con la computadora o con el libro. Bien.
Bien, entonces en el segundo encuentro lo que hicimos fue que los alumnos lean en formato papel o en PDF la descripción que hizo Pablo de Santis de Drácula en las computadoras. Luego, en el tercero, hicimos que los alumnos hagan su propia descripción de Drácula, con la siguiente consigna. Había 3 posibles temas. Drácula en la actualidad, usando barbijo y con el alcohol en gel. Podría ser Genial, Drácula genial. Drácula en la época de los dinosaurios o Drácula en el futuro. Esas eran los 3 posibles temas que ellos podían elegían uno y hacían su descripción. Bien, una vez que hicimos varios encuentros para la escritura de estos temas, y después empezamos con Maika a explicar el Word, el sistema Word, para que puedan ellos volcar en Word su propia descripción. Ahí están los sistemas que usamos, que algunos no llegamos a utilizar, ahora después les cuento por qué. Entonces, una vez que tenían su historia en papel, les explicamos Word para que lo puedan pasar a Word cada uno en su computadora. Cada uno tenía un sticker con su nombre, porque bueno, esto fue en varios encuentros, no lo pudimos hacer en uno porque muchos chicos no tienen los recursos y la computadora en la casa, entonces usábamos solamente el tiempo de la escuela. Volvíamos cada uno tenía su nombre en la computadora, abría el archivo y cargaba su historia, su descripción. Una vez que terminamos eso, lo que queríamos hacer que no pudimos fue grabar en WhatsApp cada historia, eso nos quedó pendiente, para ponerle música y crear el podcast, el famoso podcast que hay muchos ahora y es lo más novedoso que hay. Entonces íbamos a explicar el Audacity con Maika, que está en todas las computadoras de las netbooks que mandó el gobierno, y también dar esa herramienta en 6º grado que es muy útil para que después les pueda servir en el secundario. Sí, también usamos el recurso de Continuemos Educando, de los cuadernillos. Pasamos un audio con Maika para utilizar también ese recurso. Es muy válido utilizar los recursos de esos cuadernillos, están muy bien explicados y como planificación incluirlos es muy bueno. Y entonces, bueno, nos quedó pendiente esa parte, digamos, la final, que era grabar la historia en un WhatsApp y pasarla a la Audacity y que ellos le pongan música. Eso sería lo que nos quedó pendiente. Y lo que sí hicieron fue lo del dibujo del pingüinito, que lo vinculamos con el tema también de la motricidad mismo de ellos, que tenían que dibujar con el mouse y tratar de dibujar al Drácula que más quisieran con ese programa, que es muy sencillo, muy fácil de utilizar y hasta los nenes de iniciar lo pueden hacer tranquilamente. Claro, la idea también fue usar el sistema que nos enseñó la profesora, que es el EducaPlay, que no sé si era de este curso o uno anterior que hice con la profe, que nos sirvió mucho. Tiene también para poner palabras, rueda de palabras. Les propuse como otro recurso también el EducaPlay, para crear sus propios recursos interactivos. Claro. Entonces, bueno, la conclusión final del curso, vamos a dar con Maika, es que, bueno, nos sirvió mucho a nosotros como pareja pedagógica, yo sobre todo, que soy la pareja pedagógica de las maestras, en el caso de la EP14 son 6, y como apoyo así desde la biblioteca, y nosotros los bibliotecarios que manejamos las computadoras, las netbooks, y las cargamos y las damos, y tenemos el aula digital, yo como conclusión lo que saco es que podemos hacer mucho desde la tecnología en la escuela. Si bien algunos alumnos no tienen los recursos, en la escuela están disponibles para usar. También el celular es un buen recurso, si la maestra lo usa a favor, sobre todo en 5º y en 6º grado me parece muy interesante usarlo. Siempre y cuando no se use de manera
correcta y que la maestra lo pueda manejar dentro del aula. ¿Por qué? Porque al grabar sus propios audios y ponerle música, ellos están interactuando dentro de la planificación. Y es lo que se quiere lograr ahora, como dijo Maika, que el alumno generar su atención. Porque la atención del alumno es muy importante y a veces notamos que se aburre o que pierde el interés. En el formato papel sobre todo. Yo lo veo desde la biblioteca. Entonces, como el tiempo de atención es más corto que antes, porque el alumno está motivado para cierto tiempo, no es más 50 minutos, es menos, es media hora, si lo queremos ver así, yo lo veo. Sí, No sé si totalmente. todo... Sí, sí, Entonces, totalmente. con la tecnología a favor, con herramientas, podemos lograr esos minutos que nos faltan para llegar a los 50. O mechar de los 50 minutos a hacer 25 y 25 con el proyector, con YouTube, con las computadoras, que lean virtualmente y que lean en PDF. Tenemos creada la biblioteca que la creé yo en la escuela con 300 PDF. Y así con recursos interactivos, porque ellos ya nacieron con eso, con la tecnología. Esa es la conclusión. No sé si Maika... Totalmente. No, sí, coincido totalmente. Al margen de que nosotros tenemos que ayornarnos a esta nueva era. Como decía Eli anteriormente, ¿no? Que la estaba escuchando. Es totalmente así. Ellos ya entienden mucho más que nosotros sobre estos recursos nuevos. Porque ellos te agarran el celular y hacen así. Un nene de 6 años ya sabe buscar en YouTube, en Netflix. Y cuando uno dice, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo pasar de canal tantos botones juntos, no? Entonces, digo, está buenísimo este tipo de cursos y agradezco que existan y que sean gratuitos y que podamos participar todos y compartir las experiencias, porque es tan enriquecedor escuchar al compañero, escuchar experiencias de otros grupos. Todos los grupos son totalmente diferentes y son heterogéneos. Y creo, como coincido con Vale, que el nene tiene mucho menos atención que antes. Entonces, estos recursos ayudan un montón a captar su atención, porque están acostumbrados a vivir de esta forma. Entonces, si bajamos esta vivencia nueva a la escuela, va a ser más fácil y menos deserciones escolares va a haber a un futuro. Así que muchas gracias y gracias a la profe, que es una genia total. Gracias, totales. Bueno. Buenísimo, gracias. Mónica, ¿querés? Sí, por supuesto. Sí. Quiero volver a agradecer a Maika y a Valeria, porque en realidad están en este momento, como ustedes ven, Maika está en una escuela como ATR y Valeria está haciendo un trámite dentro de un auto, así que muy comprometidas, realmente muy, muy responsables con la tarea, muy pensantes. Vuelvo a agradecerles, ya les agradecí creo que 900 veces, pero bueno, nunca me queda hace falta poco para agradecerles realmente todo el esfuerzo que están poniendo. Como ellas comentaban, bueno, los recursos digitales en cierta manera son recursos, es decir, esos medios digitales son medios para llegar a ellos. Lo importante siempre es poner el foco en el aprendizaje de los chicos y sobre todo en este tiempo, ¿no? Fomentar no solamente desde el área de la biblioteca, sino la lectura, la escritura, porque hay que poner mucho la mirada en eso, así que bueno, buscar las maneras para que los chicos realmente encuentren la manera de volcar ese placer por la lectura que le podemos despertar desde distintos medios. Así que, bueno, muy agradecida y muy contenta también con esta muestra que estamos aprendiendo un montón. Gracias, chicas. Buenísimo, gracias, Mónica. Y gracias. Puede compartir. Vamos a hacer entonces un primer comentario. Cristina, ¿nos compartís tus apreciaciones? Sí, cómo no. Estuve tomando nota. Sí, ya te vimos. Buen día y agradezco, por supuesto, haber sido convocada porque no llevé a cabo el taller precisamente ni de cultura digital ni de inglés, porque soy generalista y trabajo respecto a la gestión institucional, pero sí me voy a permitir hacer algunos comentarios viendo cómo ha transcurrido esta primera parte de la mañana. Y para eso los invito a que pensemos cómo ha sido la convocatoria, ¿no? Esta convocatoria
lo que ha pretendido es compartir experiencias pedagógicas de cultura digital y de lengua extranjera. Y realmente lo que vimos fueron experiencias muy particulares que permiten poner en valor la propuesta de la formación permanente en pos de esa experiencia concreta que interpele las prácticas del aula y, por supuesto, de esa famosa praxis que nos debemos todos a un compartirla desde una experiencia con otros. Y hablamos de experiencia y entonces me parece que a veces está desvalorizada esta palabra, dándonos la importancia de que nuestros relatos son una forma de compartir un saber didáctico, ¿no? Entonces, yo tomé una frase de Dewitt, John Dewitt, que ya a finales de la década del 80 decía que ninguna experiencia con sentido es posible sin algún elemento del pensamiento. El pensar es un proceso de indagación, de observar las cosas. Y en este caso estamos observando y están observando sus propias prácticas. De la mano de Andrea, por ejemplo, el nivel inicial menciona, Anabela, la importancia de reinventarse, ¿no? De actualizarse. Y ahí tenemos otra vez lo que significa la formación permanente, pero interpelando el aula, no solamente el marco teórico, que es necesario, porque no habría praxis si no hay un marco teórico desde el cual volver a mirar las prácticas, pero no podemos quedarnos con esa formación inicial. Tenemos que seguir preparándonos en la formación permanente. Y ahí Elizabeth hablaba de algo que luego se compartió en otros niveles, es captar la atención de los estudiantes. Y ese captar no es solamente llevarle recursos nuevos tecnológicos, es siempre tener por detrás un sentido pedagógico. No podemos olvidarnos porque si no, vaciaríamos de contenido la propia propuesta. Evitar, por ende, el recurso por el recurso y en estas experiencias, en palabras de Elizabeth, por ejemplo, el alumno fue partícipe, un alumno de nivel inicial que a veces pareciera que no tienen la posibilidad de gestionar junto al docente la propia propuesta, pero sí lo pudieron hacer porque no era solo ser el destinatario de un recurso, sino que fueron partícipes de ese mismo recurso. Vanessa pone en valor la metodología del taller. Bien, y esa fue la intención de la formación permanente, de la Dirección de Formación Permanente en esta segunda, en este año, después de lo transitado en el 2020, ¿no? ¿Qué nos faltaba, qué nos pasaba con las propuestas de curso nada más? Que sí se apropiaban y enriquecían pedagógicamente el docente y los docentes que asistían, pero no llegábamos al aula. Por eso el taller es como una cuestión mucho más artesanal, donde la propuesta es revisada constantemente, desde la escritura misma, como lo mencionó Mónica hace un ratito, ¿no? Vanessa también habla de la experiencia y en estas experiencias la revisión de las propias prácticas. El intercambio siempre va a ser una instancia de enriquecimiento porque nos escuchamos explicándoles a otros y escuchamos a otros y en eso podemos crecer conceptualmente, ¿no? Tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo, pero con pares, ¿no? Que es una cuestión que a veces no puede darse en el ámbito del aula. En inglés sucedía exactamente lo mismo. Daniel pensaba en llevar al aula esa propuesta diseñada en el taller, con todas las dificultades que tiene, especialmente con alumnos que un poco se acostumbraron a otra vida de hacer ese aula en otros contextos. De allí que quizá en el horario escolar estaban trabajando, tenían otras propuestas, por lo tanto hay que conciliar lo asincrónico con lo sincrónico y ahora la dificultad
de la presencialidad plena cuando los estudiantes venían con un contexto en donde podrían manejar sus tiempos. Volver a estos tiempos institucionalizados no es nada fácil, sin perder de vista que tienen que atravesar su año escolar y la dificultad que Daniel mencionaba con tratar de sintetizar en pocos días lo que significa el currículum prioritario para que los aprendizajes puedan acreditarse. También habla de la mayor autonomía que tienen los estudiantes, especialmente los mayores de 18, pero lo decía Elizabeth cuando hablaba de la participación de los estudiantes en el aula. Y sí, la participación en entornos virtuales que puede darse en el breakout del Zoom. No sé si dije bien desde inglés la propuesta. Nos suma Mónica, que acompañó a Maika y a Valeria en una propuesta también que pone en valor el tiempo que tenemos que destinar para formarnos, para formarse con otros y el aprendizaje mutuo entre pares. Eso, si nosotros pudiéramos, y mientras se desarrollaba esta primera parte yo pensaba la importancia de construir una comunidad de práctica, ¿no? Más allá de los talleres, de los cursos, de puntaje, sostener una comunidad de práctica de estos docentes y equipos de conducción que quieren seguir compartiendo experiencias, quizá no encorsetadas a los talleres y a los cursos. Y en el desafío que menciona Emma, ahí está el desafío de convocar al estudiante. También lo dijo Daniel, también lo dijeron las chicas de Inicial. ¿Cómo convocar al estudiante? Y ustedes mencionaron particularmente estrategias lúdicas, donde las herramientas TIC son el escenario adecuado. ¿Cómo convocar a estudiantes, a nuevas infancias y a nuevos adolescentes que atravesaron pandemia y atravesaron un hacer escuela diferente, ¿no? ¿Cómo convocarlos? Y yo reitero alguna concepción de Antelo, Estanislao Antelo, que dice que lo primero que hay que hacer es apasionar en ese convocar, pero nadie puede apasionar al otro si no se apasiona, ¿no? Y estos talleres, estos espacios de talleres, por lo que ustedes están diciendo y están agradeciendo a las formadoras, tiene que ver con eso. Fueron convocadas, fueron apasionadas y se apasionaron. Y entonces el taller tiene la validez que la Dirección de Formación Docente pretendía. Por último, también algo que dio cuenta Valeria en su carácter de bibliotecaria es cómo el entorno virtual lleva a un escenario diferente, pero no debemos perder de vista la intencionalidad pedagógica, que en este caso fue prácticas del lenguaje y la literatura, ¿no? Donde la escritura ha sido una constante y donde los documentos y los recursos jurisdiccionales se tomaron, se recrearon, se reinventaron para un contexto, una escuela particular y un grupo de alumnos particular. Bueno, creo que con eso estamos tensionando el primer momento y vamos por el segundo. Gracias, Cristina. Buenísimo por tus aportes. Y sí, vamos por el segundo. Seguimos. Alicia, la docente que convocaste, ¿está? ¿Sí? No, lamentablemente no me pude comunicar con ella y la verdad estoy medio preocupada porque los mensajes que le mandé por WhatsApp es como que ni los vio. Y la última vez que me pasó eso fue una profesora que estuvo internada. No sé si ella o hijos, bueno, no recuerdo bien, pero eso me quedé, viste, medio que, bueno. Si les parece, yo puedo presentar el taller más o menos como tenía planeado y bueno. Dame un segundito que Vanina quiere decir algo. Sí, Vanina. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal, Alicia? Comentarles que yo participé en ambos talleres junto con Daniel y Alicia. Si Delia en este momento no se encuentra, me gustaría, si es posible, comentar cómo fue mi experiencia en el taller de inglés.
luego de que Alicia haga la presentación. Ah, Yo participé en ambos talleres junto con Viviana de Cultura Digital y junto con Alicia en el taller de inglés. Cierto, que había una profe, sí, que me había dicho que hacía otro taller. Ah, mira vos, bueno, muchísimas gracias. Bueno, genial. No, por favor, acá estamos. Bueno, buenísimo, porque yo iba a dar una visión, ¿no? Pero bueno, obviamente tener el otro lado acá es otra cosa, ¿no? Pero bueno, bárbaro, genial. Bueno, si les parece bien, empiezo a compartir pantalla. Preparé algo, bueno, me extendí un poco más pensando que, bueno, no iba a venir Delia, pero cualquier cosa, bueno, me cortan, no hay problema. Yo no voy a ser mucho más original. Bueno, yo voy a hablar más que de Zoom, como hizo María Laura, voy a hablar de Google Meet, que es la herramienta con la que yo me manejé, o nos manejamos. Esta era la presentación del taller que dimos en el CIE de Lomas de Zamora, organizado por el CIE de Lomas de Zamora, también en junio-julio, como dijo Moni. Y bueno, empezamos básicamente hablando de lo que era esta modalidad de trabajo. Luego nos presentamos, dijimos algo sobre cada uno de nosotros, 3 características, como para más o menos, bueno, trabajar el clima en los encuentros y demás. Y para esto me guié un poco para lo central, ¿no? Que fuimos trabajando a lo largo de todo el taller, con unos irrenunciables que nombró Marta Balcarce, la jefa distrital de Avellaneda, en una charla que tuvo con los directores de los CIEs de la región 2, que me parecieron muy interesantes, muy pertinentes, ¿no? Ella siempre hablaba de tratar de tener en cuenta, planificar 3 o 4 irrenunciables. Entonces, bueno, les presenté esta idea a los y las cursantes y justamente les pregunté, bueno, qué les parecía que podían ser, ¿no? Esos irrenunciables. Estas son algunas ideas que podrían haber surgido, como por ejemplo, qué voy a tener en cuenta al enseñar, cómo lo voy a enseñar, cómo voy a saber si los alumnos o las alumnas comprenden, y básicamente uno de los más importantes, ¿no? Que yo lo había pensado al final, pero que surgió, que en general me dijeron de entrada y me sorprendieron, porque la verdad, a mí se me había pasado un pequeño detalle, o lo había pateado un poco más para el final, a quiénes estoy enseñando, ¿no? Y cómo, según a quién o a quiénes, voy a orientar esa enseñanza. Yo lo tuve más en cuenta con respecto a la heterogeneidad más adelante, pero bueno, las variables que en general yo tuve en cuenta fueron, o traté de orientarnos a los docentes que yo tenía en mente, eran el qué, el cómo y también el para qué. ¿Y por qué pensé en eso? Porque, bueno, ocurre mucho, no es que haya pasado tanto en este taller, pero en cursos anteriores me había pasado que cuando decía que enseñamos, enseguida respondían tiempos verbales. Por ejemplo, el presente continuo, el presente simple. Y bueno, la idea es, como podemos ver en los diseños curriculares, en el currículum prioritario, bueno, sí, enseñamos obviamente esos tiempos verbales como parte de la gramática, ¿no? Y de la competencia lingüística o gramatical que tiene que desarrollar un docente para enseñar una lengua extranjera, pero ¿con qué sentido? ¿Para qué se enseña eso, no? Entonces, por eso me pareció importante el qué, por un lado, pero también ese para qué o por qué enseño esto, ¿no? Que viene bien para yo también de algún modo cuestionarme lo que enseño y desarrollar de alguna manera cierta metacognición, ¿no? Y que también eso se le pueda incluso transmitir a las alumnas y los alumnos, que muchas veces esto que surgía, ¿no? ¿Cómo los podemos llegar a convocar? Bueno, quizás explicándoles en qué les va a servir eso que aprendan, ¿no? Cómo lo van a utilizar. Y más en el caso de una lengua extranjera, que es básicamente lo que uno intenta enseñar, ¿no? O deberíamos recordar siempre que no deja de ser una herramienta para la comunicación, ¿no? O para realizar una práctica, en vez de, bueno, en la lengua madre, ¿no? En la lengua nativa, en la lengua extranjera. Pero básicamente para comunicarnos y relacionarnos a partir de esa lengua extranjera. Bueno, estas eran esas variables o irrenunciables según Marta Balcarce.
Y también algo que me pareció interesante llevar era considerar, por un lado, el nivel de motivación, de accesibilidad, o sea, que no fueran ni muy difíciles ni demasiado fáciles, ¿no? Y que también resultaran relevantes los recursos, algo que especifica mucho el currículum prioritario, como así también, y acá aparece ese quién o quiénes que yo tenía en mente, la diversidad, ¿no?, de las aulas que tenemos en este momento, y cómo hacer con esa continuidad que aparece en el plan jurisdiccional, ¿no?, entre lo que se enseña en forma sincrónica o ahora presencial, y esas tareas que podemos llegar a dar domiciliarias, o asincrónicamente, ¿no?, en las lecciones híbridas que teníamos cuando dimos este taller, ¿no?, junio-julio. Luego, bueno, la idea fue analizar una secuencia didáctica a lo largo de todo el taller, porque bueno, no alcanzaba por ahí un solo encuentro, y todas estas variables, cómo se veían o no en esa secuencia. Para esto, lo que hicimos fue trabajar con Google Drive, como nombró Daniel en un momento. Bueno, yo obviamente subí la secuencia a Google Drive, a esa nube, y también utilizamos tipo breakout rooms, perdón, pero no exactamente como en Zoom, porque bueno, son un tema en Google Meet, por eso lo que me ayudó a mí, por eso lo incluí acá, una extensión que permite armar estas como reuniones, otras reuniones, o grupos de trabajo, perdón, más pequeños, como comentó bien María Laura. Y bueno, esto es, no sé si pueden ver mi mouse, bueno, acá cuando esto se cliquea, se puede escuchar lo que están hablando los y las docentes, y acá este sería mi micrófono, que yo lo apagaba, igual que la cámara. Entonces de esta manera me pasó, no me recuerdo bien si en este grupo, pero que a veces cuando yo estaba presente no se animaban tanto a intercambiar ideas y demás, o cuando estábamos todos juntos. Entonces yo como que trataba de pasar desapercibida, pero por momentos apretaba este clic acá y podía escuchar lo que ellas hablaban, y bueno, y sí, se hablaban en español, en inglés, lo que fuere, y hacer un comentario, ¿no? Y también si tenían alguna pregunta, ¿no? Les decía, todo bien por acá. Y si no, les pedía que me preguntaran por el chat. Entonces yo ahí podía ver si estaba escuchando otro grupo, pero volvía y podía ver el chat si necesitaban algo, ¿no? Estos eran los distintos grupos, y en el último podemos ver cómo también algunas docentes se animaron a compartir pantalla, que es una función que puede llegar a resultar simple, pero no siempre se sabe utilizar, y es importante, ¿no?, a la hora de dar clases de manera especialmente sincrónica, pero a distancia, ¿no?, para, bueno, facilitar el aprendizaje, ¿no? Esta es una imagen que la tomé de Verónica Daré, una compañera mía con la que trabajé el año pasado en las mesas más Ateneo, y es básicamente que a las palabras se las lleva el viento, y esto es una reflexión que hacemos al final de cada encuentro en un documento compartido Google Doc, ¿no? Un documento colaborativo. Como verán, yo trabajo en todo mucho, bueno, con Gmail, pero bueno, no es que esté haciendo propaganda, es justamente lo que surgió, bueno, en ese taller. Y como tarea, al final también se las mandaba por Gmail, y en las reflexiones finales también utilicé ese Google Doc, pero la idea fue que lo bajaran a un documento Word, que no, me pasó que no todas las docentes por ahí lo sabían hacer, entonces me di cuenta que a veces lo que decían, ¿no?, como que los chicos a veces manejan mucho la tecnología y demás, pero sí, que a veces a nosotros nos cuesta un poco más accionarnos, ¿no?, como decían. Entonces vino bien esto, por ahí bajarlo a Word, o bueno, por ahí, María Laura, vos no siempre me decís que a veces no tenés Word, bueno, entonces yo teniendo en cuenta eso, por ahí les permitía, les sugería, ¿no? Por ahí podían copiar esto en otro documento y bajarlo a PDF, y me lo mandaban por mail con su reflexión final, y también el documento que habían trabajado colaborativamente, esa secuencia didáctica, la fueron trabajando, analizando entre todas en esos grupos de trabajo, pero al final tuvieron que emitir una opinión sobre si la utilizarían esa secuencia o no, y en el caso de utilizarla, si la utilizarían así o modificarían algo.
eso quedaba en el documento colaborativo, pero la reflexión final la tenían que hacer bajándola, como les decía, a Word o si no a un PDF. Esto finalmente ya para terminar. Entre esas reflexiones finales, como muchas comentaron ya antes, surgió justamente cómo se rescató el intercambio, ¿no?, entre pares. Obviamente también los recursos que surgieron en el taller y demás, pero mucho escucharse las distintas circunstancias, las distintas herramientas o recursos que se habían utilizado, cómo, por qué, para qué. Eso sirvió, eso es lo que mucho se rescató en esas reflexiones finales. Y también que me sorprendió, pero bueno, esa escucha o ese intercambio interaccional, como decimos en inglés, ¿no? Al principio, antes de que todos estuvieran conectados, yo lo que hacía era preguntar básicamente cómo venían con las clases y demás, y eso es como que sentirse escuchadas fue algo que también valoraron mucho. Así que bueno, básicamente eso es lo que yo desde este lado puedo aportar, y bueno, vamos a ver qué es lo que puede comentar la profe, que una vez más muchísimas gracias, ¿no?, por estar acá y por brindarnos tu visión, que es lo que más cuenta. No, por favor. Bueno, primero comentarles que la primera foto que mostraste estoy yo, es mi grupo. Volvamos sí. entonces. Estoy junto a Delia. Y bueno, los grupos eran al azar, los armaba Alicia. Lo importante es que nos comunicamos 100% en inglés. Y eso era una gran posibilidad porque no teníamos posibilidad de encontrarnos y practicar nuestro inglés. Y además en el aula es muy difícil continuar hablando en inglés al 100% porque lo que hacemos es hablar en inglés, traducir, hablar en inglés, lo que nosotros llamamos sandwich. Hablamos en inglés, traducimos, hablamos en inglés. Lo que a mí me pasó y lo que hablando con otros compañeros nos pasó fue darnos cuenta de que un poquito nos estábamos saliendo del camino. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es enseñar, nuestro objetivo principal es la comunicación y enseñamos con actividades comunicativas. Entonces, muchas veces, por la rapidez, no sé bien por qué motivo, empezamos a hacer actividades que no son comunicativas. Y nosotros tenemos esas herramientas y son fáciles de llevar a cabo, ¿sí? Quizás es mucho más sencillo darles algo para que completen. Es aburrido, es tedioso, no aprenden y no cumplimos con nuestro objetivo, que es que ellos puedan comunicarse en inglés. Entonces yo me di cuenta de que me estaba saliendo, yo tenía todas estas herramientas, así que fue decir, no, volvés para acá, es por acá el camino. La verdad que fue muy beneficioso el poder compartir experiencias. Esto nos pasó a todos, decir, ¿por qué nos olvidamos? Interrogarnos, preguntarnos, decir, ¿en qué momento yo guardé estas herramientas y por qué las dejé? Las tengo que retomar. Entonces, eso fue lo que hizo Alicia principalmente, mostrarnos algo que sabíamos. Todos lo sabíamos, pero no sé por qué en algún momento lo dejamos de hacer. Entonces, darnos cuenta que teníamos que retomar esas herramientas y continuar por ahí, porque ese es el objetivo, que nuestros alumnos puedan comunicarse en inglés y que puedan hacerlo como salga. Luego vamos mejorando, nosotros decimos improve, vamos limando, vamos emprolijando. Pero lo más importante es que ellos se animen a hablar y que puedan hacerlo en esta lengua extranjera. Compartir experiencias en un momento en el que no nos veíamos. Nosotros habíamos naturalizado vernos, encontrarnos en SAD, en consejo, en la escuela, y vernos, estábamos todo un rato saludándonos, hola, hola, porque éramos todos de área específica, éramos todos profesores de inglés. Fue fantástico. La verdad es que darnos cuenta, a mí me pasó de decir, ¿por qué me salí del camino? Entonces, agradezco mucho a Alicia volver a traernos, y nos pasó muchos, de decir, nosotros sabíamos esto, nosotros lo hacíamos, ¿por qué lo dejamos de hacer?
yo creo que por la rapidez con la que trabajamos, porque es mucho más sencillo entregar una fotocopia al azar o abrir una página del libro, y darnos cuenta de que no era así. Entonces, ahí con estas preguntas que planteó Alicia de ¿a quién estamos enseñando? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué queremos que aprendan? ¿Cuál es nuestro final? ¿Cuál es el producto final? ¿A dónde queremos llegar? Imagínense que yo, completando una fotocopia, no voy a llegar a mucho. Y nuestro objetivo es que ellos puedan, no sé, depende, en primer año presentarse, hablar de sus intereses. Entonces, volver al camino. A mí me estaba pasando eso. No sé en qué momento me desvié, pero lo hice. Y bueno, Alicia me ayudó principalmente a regresar y decir, bueno, es por acá, siempre fue por acá, así que volvamos. Qué importante que fue, porque si no, quizás yo podía seguir de esa manera. Y bueno, así que gracias, Alicia. Disfruté muchísimo cada encuentro, te lo dije en el final, así que muchas gracias. Ay, muchísimas gracias a vos, Vanina. No sabés qué alegría. Una alegría bárbara que, o sea, eso que vos decís, ¿no? Que estaban apartados, que puedan volver, bueno, es un poco la idea, ¿no? De la formación permanente, ¿no? Bueno, muchas gracias a las dos. Pasamos entonces a Viviana. ¿Sí? Gracias, Alicia y Vanina. Bueno, muchas gracias. Qué difícil quedar para el final y no ser redundante, no repetir. Menos mal que no armé ninguna presentación en diapositivas porque hubiese estado exponiendo casi lo mismo, porque el formato fue formato taller y todo lo que han expresado en cuanto a los beneficios de trabajar en formato taller por sobre trabajarlo en curso son exactamente las mismas reflexiones. Y el taller, en realidad, es el mismo taller que han dado Andrea y Mónica. Así que las propuestas nuestras del taller son las mismas. Lo que sí voy a hacer es contextualizarlas en el nivel. El taller que di fue en el nivel secundario, en el cual participaron Vanina y Ana, y como lo hicimos en el taller, también lo voy a contextualizar, porque en el taller arrancamos pensando en la escuela, ¿no? Y cómo seguimos haciendo escuela en las situaciones que nos tocan atravesar. ¿Dónde está la escuela? Ese territorio, ese lugar de encuentro. ¿Era el edificio? ¿No era el edificio? Entonces, con Vanina, en la primera parte, nos tocaba ese periodo de bimodalidad, en donde estábamos un poco en la virtualidad y un poco en el edificio. Con Ana ya nos tocó esta vuelta un poco más plena, que fue en el segundo cuatrimestre, terminamos el taller hace poquito. Entonces, aprendimos a mirarnos, a mirar la escuela en el contexto, en el lugar en el que estábamos. Y también nos pusimos a ver a nuestros estudiantes, ¿no? Esas trayectorias tan diversas, eso que también poniéndolo en el tiempo, además del espacio, nos encontrábamos en un casi cierre de bienio, ahora con Ana en la última parte del taller, y con Vanina con todas esos interrogantes de cómo iba a ser en el nivel secundario ese cierre de nivel, cuando habíamos pasado de un régimen académico que hablaba de acreditación, y hasta ese momento no hablábamos de acreditación, sino de valoración, ¿no? Y cómo pusimos en valor la evaluación formativa, también que se viene hablando hace mucho y en esta etapa no quedó otra que trabajarla desde ese lugar. Y también pensar en esas trayectorias diversas y cómo mirábamos a nuestros estudiantes y cómo podíamos pensar las clases de grupo con esas trayectorias. Entonces ahí nos propusimos pensar los agrupamientos, como decía Mónica también. Y algo que nombró mucho Cristina, me sacaste la palabra clave que tenía para decir también, que era hacer una escuela convocante, una escuela secundaria convocante. ¿Cómo hacíamos que esos estudiantes que habían estado tanto tiempo en su hogar volvieran al edificio escolar? Y cómo se conectaran también a esas clases virtuales, ¿no? Que a veces pasaba que tenía que ver con que no había dispositivos disponibles, que no había conectividad, pero muchas veces tenía que ver con otras cosas también.
no solamente con la disponibilidad de los recursos, sino también tenía que ver con sentirse parte de la escuela. Entonces, ¿cómo podíamos pensar nuestras clases para que sean convocantes para estos estudiantes, para que tengan ganas de estar ahí en la escuela, en el formato que sea, ya sea virtual como presencial, ¿sí? Y bueno, y para eso también, algo muy particular del nivel, pensamos y revisamos las planificaciones, ¿no? ¿Cómo planificábamos esta estrategia didáctica y cómo lo hacíamos en el nivel secundario? Por ahí las chicas de nivel inicial, las señas de nivel inicial y las señas de primaria están más acostumbrados a trabajar con secuencia didáctica. Y nos pusimos a ver cómo eran las propuestas del nivel, de la dirección de nivel, en la página Continuemos Estudiando, y rescatamos el formato secuencia didáctica, los modos de proponer, ¿no? Las distintas actividades. Entonces, en la revisión de las planificaciones que hicimos, pusimos mucho en valor esto, ¿no? De qué actividades propongo, cómo las propongo y con qué sentido didáctico. Y también nos abocamos mucho al análisis de los recursos, porque estamos trabajando con adolescentes y con jóvenes, y estos adolescentes y jóvenes están inmersos, ¿cómo están inmersos en la cultura digital, en los medios digitales, tanto dentro como fuera de la escuela? Y si es lo mismo, esa inmersión que tienen dentro y fuera de la escuela. Si eso que podemos decir que los chicos son tan hábiles en el uso de los medios digitales por fuera de la escuela, redunda en que tengamos más y mejores aprendizajes cuando utilizamos esos medios digitales, ¿no? Y entonces ahí interpelamos los modelos de inclusión digital. ¿Cómo podemos incluir estos medios digitales a través de los modelos que ya tenemos? Los interpelamos, ahí interpelamos aula invertida, aula expandida, ¿no? Y replanteamos nuestras prácticas. Entonces, de esa forma, fuimos modificando la planificación original que habíamos tomado, que en muchos de los casos era la planificación anual, porque muchas escuelas secundarias trabajan solo con planificación anual y luego con proyectos. Y también fuimos dando registro de todo este recorrido, porque también escribir como docentes en una bitácora nos ayuda también a, como decía Claudia hace un rato, ¿no? Escucharnos nos ayuda a revisar lo que estamos diciendo y estamos aprendiendo en ese momento en el formato taller. Y yo creo que al escribir, al leernos y al releernos también. Entonces, la escritura de esta bitácora fue ayudando a que vayamos haciendo un recorrido y ese recorrido lo vayamos construyendo y replanteándolo, ¿no? Con cada cosa que íbamos trabajando en el taller. Así que, bueno, traté de hacer un poco de contextualización en quiénes eran nuestros estudiantes, cómo era la escuela en estas dos situaciones diferentes, tanto en la cohorte en el primer cuatrimestre y en la última cohorte, que es la que hicimos en el segundo cuatrimestre, donde el contexto del plan jurisdiccional fue diferente. Trabajamos con el currículum priorizado, ¿sí? el currículum prioritario, y pusimos todo el énfasis en la propuesta didáctica. Bien, les doy la palabra a las chicas. Como Vanina ya rompiste el hielo y hablaste por el otro taller, te voy a dar la palabra a vos. Sos del primer taller, en ese que nos encontraba en la bimodalidad, así que adelante. Bueno, en principio comentarles de que acá sí, en este taller recibí un montón de herramientas que yo desconocía, que no pasó lo mismo en inglés, porque sí lo sabía y las había olvidado. Acá recibí nuevas herramientas brindadas por Viviana. Y fui, aunque Viviana diga que no, yo sé que fui una participante muy particular, porque fui como esos alumnos que tenemos en el aula que dicen que no pueden, que no saben, que no van a poder, que no entienden y que no. Entonces Viviana tuvo un trabajo extra de primero tranquilizarme, hacerme entender que sí iba a poder. Entonces, desde el primer encuentro creamos un documento compartido que yo no sabía hacerlo,
quizás para todos sea algo muy particular, muy común, muy diario, pero yo no sabía hacerlo, así que Viviana me dio todas las instrucciones para poder hacerlo compartiendo pantalla, etcétera. Me ayudó un montón y ahí ella nos pidió que subiéramos una planificación actualizada con la cual estuviéramos trabajando, y en cada encuentro íbamos haciendo distintas modificaciones de acuerdo a nuevas herramientas que íbamos conociendo, adquiriendo, o cuestiones que nosotros, tal cual lo dice Viviana, nos íbamos leyendo y veíamos que había algunos espacios o algunos huecos o que podíamos completar con otra cosa. Trabajamos sobre nuestra propia experiencia, escuchando y compartiendo la experiencia de todos. Bueno, después conocí muchas otras herramientas que desconocía, virtuales, para poder trabajar en el aula, y en la actualidad, que estamos con presencialidad absoluta, yo continúo trabajando con mi aula invertida, anticipando los contenidos y adelantándoselos o brindándole esta herramienta a los alumnos que por algún motivo no pueden estar presentes en la clase, por distintos motivos, porque no se sienten bien, porque a algún familiar le sucedió algo, o porque son convocados para la vacunación, o por lo que sea. Entonces es como que no pierden la clase y queda todo registrado. Así que a mí este taller me sirvió muchísimo y adquirí un montón de herramientas que de verdad desconocía. Vivi, muchas gracias otra vez. Bueno, y ahí también estaba la figura del estudiante dispensado en esa época, ¿no? Que también cómo sosteníamos la virtualidad a pesar de la presencialidad para estos estudiantes. Bien, bueno, un placer, Vanina, gracias. Igual. Ana, ¿querés compartir? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Buen día. La verdad es que este año volví a hacer cursos con el CIE y me sorprendí. Yo el año pasado había hecho algunas actualizaciones en espacios privados y me llevé esa grata sorpresa de la formación gratuita y al nivel de los docentes que nos han dado las clases, y siento que en este mes, porque el taller duró un poquito más porque hubo feriados, pero la verdad es que me cambió la mirada me hizo reflexionar y cambiar la mirada de mi propia planificación, que no se había logrado el año pasado con estos otros cursos, que han hecho sus aportes, como todo, porque en el compartir con el otro uno crece, pero es como que acá encontré lo que yo estoy buscando. Necesitaba modernizar mis clases, por mí también, como decía Vanina, decir, yo no sé compartir un documento, ¿no? Esta cosa de ir con el otro aprendiendo, y además una de las cuestiones que me pareció muy importante en el curso fue descubrir algunas prácticas que sí venía haciendo y saber que están pensadas, entonces poder profundizar sobre esa práctica para tener más dominio de ella, y el pensar también si el estudiante del secundario es realmente un nativo digital y de qué cosa nativo, digamos, ¿no? Si verdaderamente utiliza, o sea, sabe utilizar la herramienta porque juega, y eso llevarlo al campo del estudio requiere de un esfuerzo que va a seguir siendo reticente al estudio, aunque le presentemos la mejor herramienta digital. Entonces, que la propuesta pedagógica y el rol del docente es insustituible con el lápiz y el papel o con la mejor herramienta digital. Eso fue una reflexión que considero de las más importantes del taller. Bueno, soy breve porque se ha dicho todo y este encuentro también me parece valioso, ¿no? Porque uno aprende con el otro, esto es así, en el compartir. Gracias, Vivi. Muchísimas gracias a vos, Ana, por tu tiempo y por compartir con nosotros. Gracias. Bueno, no sé si yo de mi parte ya está bien. Bueno, gracias. Le invitamos a Cristina a que haga una reflexión
y después abrimos la ronda, los comentarios, todos, para que podamos participar. Cris. Bien, sí, otra vez, mientras se desarrollaba esta segunda parte, yo pensaba en cómo se fueron concretizando cada uno de los objetivos que tenía el taller cuando se pensó desde la Dirección de Formación Continua y se llevó a cabo con cada uno de los encuentros. Alicia retoma algo que mencionó Marta Balcarce, que tiene que ver con una propuesta situada, ¿no? Y con los famosos irrenunciables de la enseñanza y de la evaluación. Por eso hiciste hincapié en qué, cómo y cuándo enseñar, qué y cómo y cuándo evaluar. Y en eso pensar a quién van dirigidas nuestras prácticas, porque, como hemos visto, depende la franja etaria, dependerá el recurso utilizado y consentido que ustedes fueron definiendo en cada una de sus propuestas. Al pensar en la evaluación, como hemos visto en este bienio 2020-2021, hacemos mucho hincapié en la evaluación formativa. Cómo acompañar a los estudiantes en sus trayectorias, pero también revisar en la formación, en la evaluación formativa, nuestro lugar en la retroalimentación. Y ahí tomo palabras de Vanina, que acompañada de Delia, aunque no está presente ahora, pero que sin duda intervino mucho en ese taller de inglés, ella rescata cómo ha interpelado sus prácticas, ¿no? Cómo se cuestiona respecto a cuestiones que se han naturalizado y que perdió el camino muchas veces. Perdemos el camino y la importancia de un par, que en este caso es un formador, que te hace detenerte, reflexionar, revisar, resignificar y retomar el sentido, ¿no? de nuestro trabajo, la intencionalidad pedagógica, ese sentido pedagógico de todas las propuestas de aula y también institucionales. Y llega el aporte de la cultura digital en el contexto de secundaria, con la particularidad de este hacer escuela. Y el hacer escuela no tiene que ver con el edificio, bien Viviana lo mencionó, sino que es un territorio que implica el entramado del sujeto pedagógico, entendiendo por esto un docente que tiene algo que enseñar, un alumno que tiene algo que aprender y un contenido prioritario que en este bienio 2021 se ha decidido que sea parte de la trayectoria del estudiante. Vanina nuevamente menciona cuestiones que tienen que ver con la revisión de sus prácticas. Esa es la intención, esa es una de las intenciones del taller, por eso menciona los propios obstáculos, ¿no? También lo hizo Viviana. Los propios obstáculos y cómo amigarse con los recursos que presentan las nuevas tecnologías, que no debemos abandonar por el hecho de que llegamos a la presencialidad plena, porque si bien se obstaculizaron muchas cuestiones que tienen que ver con lo que decía Vanina, ¿no? El acercamiento y lo que significa tocar al otro, ver a los ojos al otro y no a través de una pantalla, esto de pensar cómo incluir las tecnologías en la presencialidad plena. Y una idea interesantísima ha sido el aula invertida, donde anticipan los contenidos de aquello que se va a ver en el aula. Finalmente, creo que rescatamos de esta última parte, además de lo dicho. ¿Se cortó? A ver. No saben y deben aprender para acompañarlos de mejor manera en sus trayectorias educativas e insertarse en un mundo realmente complejo, distinto, que nos moviliza y que puede trastocarnos inmediatamente, como sucedió ese 16 de marzo del 2020. Los comentarios hasta aquí, sí, después tengo una conclusión final, pero abrimos algunas preguntas si les parece. Bien, gracias, Cris. Dale, buenísimo lo que propones. Yo les propongo lo siguiente, tal vez, no sé si va a haber preguntas a las experiencias.
Sí, tal vez les propongo un ejercicio metacognitivo sobre la formación permanente, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo ahora, lo que hemos hecho en los talleres y también lo que estamos haciendo ahora. Sí que esto me parece que nos da para pensar sobre la formación permanente. Les queremos agradecer a los docentes que participaron, porque esto nos sirve principalmente a nosotros, formadores, para repensar también nuestra práctica de la formación permanente. Bueno, pero está abierto el espacio para lo que quieran. También Marta y Marta Fernández y Mabel, que son del CIE Avellaneda, nos están acompañando. Gracias por venir. También están abiertas a la participación. Quien quiera comenzar, adelante. Bueno, comienzo yo. Como todas las de inicial, nos mandamos al frente. Nada, como hablábamos ayer con las chicas, con Anabela y con Vanessa, lo bueno del taller es verse, conversar, hablábamos de traspasar la pantalla, porque muchas veces nos anotamos en cursos donde somos solo, leemos, solo escuchamos, no tenemos posibilidad de estar con el profe conversando, y qué valioso que es eso, aún para nosotros siendo docentes, compartir, que te aconsejen, que te enseñen a usar algo, y creo que nos pasó a todos. El año pasado nos agarró un ataque de nervios a todos, cómo vamos a hacer para llevar cada nivel a la casa de los chicos. Y los cursos nos ayudaron un montón, los talleres nos ayudaron mucho más, porque de eso se trata, de compartir las experiencias y entre todos apuntar a hacer algo mejor, porque cada uno desde su espacio pudo contar los pros y los contras. Contras teníamos un montón, porque a nosotros, particularmente en nivel inicial, si la familia del chico no lo acompaña, era mucho más dificultoso que se conecten. Bueno, lo de los dispositivos pasó en todos los niveles, la falta de conexión a internet también. Y bueno, fue muy valioso, un espacio de catarsis, porque ahí nos desahogamos todos, y nada, fue muy enriquecedor. Y esto de compartir con el otro, bueno, ¿qué le podemos agregar a esta planificación? ¿Qué recursos podemos usar para enriquecerla? Como muchas veces nos pasa que en los jardines no tenemos impresoras, o cuando hay impresora falta tinta. Poder llevar la imagen, nosotros usamos mucho en lo que es educación visual, las imágenes de los distintos artistas para que los chicos se inspiren. Y si vos no tenés la imagen en papel, es difícil trabajar. Entonces, bueno, con el cañón, con la computadora, acercar eso. En el jardín donde estoy, a la tarde, que es el 901, también estamos con un proyecto con Acumar. Entonces, todo lo que es reciclado, reutilizar, las 3 R's, ya se me fue una, nos venía bárbaro esto de no tener tanto papel dando vuelta y poder usarlo en la computadora, o no dibujar en el papel y poder plasmarlo en un dibujo en el TuxPaint, creo que se llama. Perdón, nunca tuve inglés en el colegio. Pero bueno, creo que fue lo más valioso del taller, esto de poder hablarnos. Bien, y gracias. Maravilloso. Gracias, Eli. Daniel. Una cosa que yo quería hablar respecto de meta, digamos, del curso del CIE en sí, es que ahora me doy cuenta por qué estaban citando con prioridad a los docentes de la misma institución. A mí me pasó que yo me anoté desde mi colegio, mi escuela, soy yo solo el que se anotó al curso del CIE, y si bien tenía otros colegas docentes de inglés de nuestra área, no son gente que trabaja conmigo en la escuela, lo cual no podemos
no hubiésemos podido armar proyectos para implementar en un aula concreta con chicos de verdad, digamos, eran todos supuestos alumnos nebulosos. Un ideal de alumno que en el mundo real, digo yo, no existe. Pero bueno, entiendo por qué ahora que las chicas hablaban de que se podían vincular y hablar entre ellas hasta las 8 de la noche y no sé qué, ¿por qué era esto de que los docentes de la misma institución y cuando uno se tira a la pileta sin saber si hay agua, pasan estas cosas, ¿no? Que por ahí no le pude sacar todo el provecho que... este es el primer curso que hago yo de CIE. Por ahí no le pude sacar todo el jugo que hubiese tenido si lo hubiera compartido con algún compañero. Pero los docentes de inglés, al menos en mi experiencia, somos todos islas que estamos enseñando por fuera de los demás. Eso era. Muy buen señalamiento, Daniel. Y que hayas entendido esto, que para nosotros es una prioridad, que es el trabajo institucional. Y es una prioridad y una preocupación también de cómo desarrollarlo. Y bueno, intentamos que participen de las actividades formativas así en forma institucional. Muchas gracias. Sigue en la lista, por ahí había levantado la mano. A ver. ¿Quién había levantado? Anabela, dale. Gracias, Gabriel. Primero que quiero decirles que me parece que a medida que va pasando el tiempo, como que las capacitaciones del CIE están más en contacto con la realidad que cada docente pasa en su institución. Y me parece muy interesante también que en las últimas capacitaciones que hice, todo el tiempo es con la planificación. Esto de traer una secuencia, esto de traer un proyecto, esto de traer una unidad. Entonces, esto, al compartirlo con el formador y con las otras docentes, es más enriquecedor. Sumale los recursos y las herramientas. Y otra cosa que quería decirles es que me parece que siempre hay algo por hacer. Con este pibe que no va al colegio, con este niño que la familia no lo conecta, y nosotros también como docentes, no quedarnos con esto que somos, ir por más. Ir por esa familia que no lo manda al colegio, ir por ese niño que dejó, un adolescente, un adulto, en volverlo a convocar. Que no nos quedemos como que nos damos por vencidos, que lo escuchaba a Daniel con su experiencia. Nos ha pasado a todas, entendiendo las diferentes realidades que tienen nuestros alumnos. Siempre hay algo por hacer. Y es con eso con lo que trato de trabajar todo el día, y más con la comunidad que trabajo en el Estado. Siempre tengo algo por hacer. No me quiero quedar en decir no lo conectan, no hace, no trae. Bueno, con esto que tengo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago para que el alumno venga al colegio y venga con ganas de aprender, contento, con alegría? Bueno, nosotros somos, creo que, los que tenemos que dar el puntapié para poder modificarlo. Gracias. Gracias. María Laura, sí. Sí, comentar algo cortito, justamente me viene de 10 lo que acaba de mencionar Anabela, esto de siempre hay algo para hacer y no quedarnos en estas islas que decía Daniel, que justamente es lo que en el taller tratamos de trabajar, ¿no? Esto de también trabajar de manera integrada, ¿no? Con otras disciplinas, para justamente poner en valor todo el trabajo institucional. A veces cuesta, es un trabajo que la pandemia me parece que lo dejó unveiled, no me sale, como que lo dejó al descubierto, ¿no? Este tema de que hay que trabajar fuertemente la integración, el trabajo colaborativo dentro de cada institución y no quedarnos con, bueno, nosotros trabajo inglés, tanto como prácticas de lenguaje, por ejemplo, que de hecho en el currículum prioritario de secundaria ya aparecen en conjunto, puede ser trabajado desde diferentes perspectivas. Y bueno, eso también creo que fue un poco lo que se trató de trabajar en el taller, ¿no? Abrir el espacio, básicamente. Bueno. ¿Alguna
colaboración más? ¿Alguna opinión? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir cerrando ahora con Cristina. Yo quería agradecerles a todos por haber participado, a las formadoras, ¿sí? A los docentes que cursaron los talleres. Repito, bueno, estar en un día como hoy, con tantas cuestiones que nos quedan siempre en la semana para resolver los sábados, tomarnos un tiempo, ya estamos bien justo a tiempo para ir cerrando. Comentarles, bueno, que recién no es casual que esté la 14, la EP14 de Avellaneda, tiene una tradición en innovación de muchísimos años que le viene desde la historia. Y bueno, les agradecemos todas las cosas tan lindas que nos dijeron. Lo que vos dijiste recién, Anabela, es para cortar y hacer un clip para mandar a las autoridades. Muchas gracias, te agradecemos tus palabras a los CIES, al trabajo que se viene haciendo. Así que bueno, muchas gracias y vamos a enviarles los certificados de participación, porque para nosotros, bueno, merecen un reconocimiento por, además de haber hecho el curso, haber estado compartiendo la experiencia, ¿sí? Bueno, Cristina, te dejamos el cierre. Muchas Bien. agradecemos a vos especialmente también por haber hecho estos aportes que has hecho. Gracias. No sé si están viendo la diapositiva que compartí. Sí. Perfecto. Es una nube de palabras porque si teníamos cultura digital no podía ser menos que utilizar un recurso e intenté con esto sintetizar todas las palabras que fueron apareciendo en cada una de las experiencias. Ha transcurrido una mañana sumamente interesante en la que las experiencias pedagógicas compartidas dan acabada cuenta de la construcción de un saber didáctico centrado, en esta ocasión en la cultura digital y en la lengua extranjera inglés. Hemos escuchado los relatos de experiencias que describieron cómo las y los docentes se enfrentaron al desafío de llevarlas a cabo. En estos relatos, las y los docentes se han reconocido y han comprendido un hacer didáctico que los acompaña cotidianamente. Relataron sus experiencias individuales y colectivas. Y la palabra experiencia, así como antes cité a Dewey, me parece interesante expresar ahora lo que piensa Jorge La Rosa, un filósofo español, respecto a la experiencia. Para él, la experiencia es eso que nos pasa. Y lo hemos visto con cada una de las expresiones de estos compañeros hoy. Por ende, relatar una experiencia es reivindicar la subjetividad, la incertidumbre, la provisionalidad, la fugacidad que la constituyen, por la que transitamos cuando emprendemos, por ejemplo, una tarea con y entre otras y otros. Estas propuestas invitaron a las y los docentes a darse un tiempo para pensar con otros y otras acerca de cómo se está enseñando, en el modo en que están diseñando las propuestas didácticas, a partir de las orientaciones de documentos y normativas elaboradas por niveles y modalidades educativas. Las experiencias llevadas a cabo en los talleres han visibilizado un espacio de trabajo colectivo en el que se diseñaron propuestas de enseñanza situadas en el marco de instituciones particulares, en escenarios cambiantes que contemplaron la bimodalidad, la virtualidad, la presencialidad plena. El trabajo en los talleres ha demostrado que este tipo de propuesta pone en valor la formación permanente de las y los docentes, los implica en la producción que contempla la planificación, la profundización de conocimientos, la puesta en acción, el análisis, la reflexión, la revisión, la evaluación, tomando a la propia práctica como objeto de indagación y superación. Y como no ser menos, para concluir hoy, vamos a proyectar lo último, que es una frase de Paulo Freire. ¿Sí? Así que espérenme un segundito. Y con esto, entonces, nos vamos a despedir.
Esperen, porque no me quiere acompañar la tecnología. A ver. Ay, no quiere acompañarme, ¿qué le pasa? Lo que pasa es que la computadora habla en un lenguaje que tenemos que poder entender nosotros para hablarle a la computadora y que haga lo que nosotros queremos que haga. Es obediente, pero hay que hablar en un idioma que la computadora entiende. Creo que Se cayó, me parece. Se fue Cristina. Cristina. Sí, se fue Cristina. Mientras tanto, disculpen que rompa el clima, pero comentarles que en noviembre empiezan nuevos talleres, ¿sí? De los CIES, un poco dirigidos, no sé si estaba todavía la compañera que está en el ATR, pero un poco orientados a esto que estamos embarcados en la provincia de Buenos Aires, que es el ATR. Así que si nos ayudan a difundir esas actividades, buenísimo. A ver, Cris, ¿dice algo? Lo van a tener que terminar ustedes porque me fui del lugar. Bueno. Van a tener que terminar ustedes porque... Ahí nos manda saludos, Cristina, nos despide. Bueno, la frase de Freire quedará para el próximo encuentro, pero podría ser que todos tenemos algo para enseñar, ¿sí? Nadie enseña solo, nadie aprende solo. Me parece que es el espíritu de los... Ahí volvió, ahí está. Yo tomé la de nadie enseña solo, nadie aprende solo, porque me parece que tiene que ver con esta experiencia nueva que fue contarnos las experiencias. ¿Estás muteada? Estás muteada, Cris. No sé si nos escucha. Está silenciada, Cristina. No, no puede. ¿Por el chat? ¿No lo podés mandar por el chat? A ver ahí. No. Bueno. Posiblemente la computadora no le responda, por eso no puede desmutearse a sí misma. Claro, si no, el WhatsApp sí te funcionaba. Si tenés el archivo para mandarlo por WhatsApp, lo compartimos nosotros, pero bueno. No. Bueno. Ahí está. Pero... Ahí va. Ahí está. Sí, léelo vos. Léelo vos. ¿Se escucha? ¿La escuchan? ¿No? Sí. No. Espera. Escuchando por el celu, bueno, disculpen, parece que internet está tentando hoy contra mí. La frase que elegí, que me parece que puede ayudar a cerrar este encuentro, es la siguiente. La educación tiene sentido porque el mundo no es necesariamente esto o aquello que está ahí, y porque somos proyectos y tenemos proyectos para el mundo, que surgen de nuestros sueños y deseos. La educación tiene sentido porque mujeres y hombres aprendieron que se hacen y rehacen aprendiendo y pudieron asumirse como seres capaces de saber que saben y también no saben. La conciencia del mundo y de mí me hacen ser no solo en el mundo, sino con él y con otros, capaz de intervenir en él y no solo de adaptarme a él. Cambiar el mundo es tan difícil como posible. Paulo Freire. Y hoy ustedes nos demostraron que se puede trabajar en el aula y siempre hay una nueva oportunidad para nuestros estudiantes. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Así supermediados por
nos plantea problemas, pero también soluciones. Así que bueno, un abrazo, muchas gracias. Les vamos a estar mandando las constancias y nos vemos en próximos encuentros y experiencias. Gracias. Ahora sí funcionó, como la ley de Murphy, funcionó al final. Denle la cámara a todos un segundito. Gracias. Gracias y buen sábado. Los que puedan Buen fin de semana. Ahí. Así saludamos. Gracias, chao. Hasta luego. Gracias por compartir. Chao, gracias. Voy a estrenar la grabación, pero... Listo.